cómo transformar el miedo en confianza. Hoy es un día importante, Joseph. Cuéntanos por qué, numerológicamente. Bueno, hay una coincidencia entre la numerología y la astrología. Hoy, si miramos por numerología, lo que estamos viendo es un día 4 del 2020, que son 4. Así que en numerología tenemos un 4-4-4. Eso coincide también con una alineación planetaria. Es una coincidencia que al final no es una coincidencia. Estamos hablando de una alineación entre Júpiter y Plutón. Entonces, como mi especialidad es la numerología, cuando hacemos el diamante, que es algo que he desarrollado con una compañera en España, el directora de la escuela, que es Delia Govantes, lo que vemos es que cuando ponemos esos tres cuatros juntos, abajo se nos colocan 0, 0, 0. El 0 es un número muy potente. Es muy potente porque incluye todos los números y a la vez que nos muestra un desafío, nos muestra también una posibilidad muy grande de crecimiento. En ese diamante, cuando vamos por arriba, aunque no comprendan lo del diamante, no importa, yo les estoy dando las claves. Y cuando vamos por arriba en ese diamante, encontramos 8. 8 es el número más fuerte, es el número del poder. Y en la punta encontramos un 7, que es el número del mundo. Así que tenemos un día que presenta un gran desafío, con una gran posibilidad de transformarse en luz, con una gran potencia, gran poder y con impacto en todo el mundo. Así que este es el día que tenemos y el que hemos elegido espontáneamente, porque cuando elegimos esta fecha no pensamos en el día. Buenísimo, buenísimo. Entonces es un día de una oportunidad de crecimiento, de poder. Y qué mejor día para trabajar este tema, ¿no? De cómo manejar estas circunstancias internas emocionales, y en este caso puntualmente el miedo, que todos estamos sintiendo, y todas estas emociones que a veces nos causan una turbulencia emocional en este momento en el que el planeta vive una crisis. Y recordemos que la palabra crisis es oportunidad. Es fuerte, es doloroso, angustiante a momentos, la incertidumbre es fuerte, pero también es una oportunidad. Así que qué bonito estar aquí con todos los que se están uniendo, qué lindo saber que están ahí con nosotros conectados. Vamos a estar 1 hora juntos, en donde vamos a compartir muchas cosas que les van a ayudar un montón para navegar, para transitar este tiempo en casa, en cuarentena, de cuidarnos de la mejor manera. ¿Qué te parece si vamos empezando, Joseph? Presentémonos para los que no nos conocen. Hay gente que te sigue, que no me conoce a mí, hay gente que me sigue que no te conoce a ti. Entonces, excelente, sí, cuando quieras. Por favor, adelante. Bueno, gracias. Para los que no me conocen, mi nombre es Alexandra Molina, llevo varios años ya en el tema de crecimiento personal y espiritual. Soy psicoterapeuta, gestalt y transpersonal, también instructora de yoga y meditación, y coach y autora de un libro que estoy feliz de haber sacado, El Poder de la Mente Femenina. Como les digo, llevo años, mi pasión es contribuir en la transformación humana, en que los seres humanos saquemos todo el potencial que tengamos y vivamos una vida más consciente y armónica. Y bueno, hoy estoy súper contenta de compartir contigo, Joseph, este espacio de conciencia y de crecimiento. Yo admiro mucho tu trabajo, así que para mí es un honor estar contigo y con tu gente, con las que nos siguen, y con mi gente también que nos sigue, que van a conocerse todos, y vamos a compartir todos este tema tan importante. Compartimos este honor. Sí, compartimos este honor de este encuentro, de esta transmisión en este día especial. Yo admiro mucho de Alexandra su capacidad para gestionar emociones. Siempre he dicho que no hay nada como un terapeuta Gestalt o un coach para manejar emociones. Y también una frase para que los que no conocen a Alexandra la conozcan mejor. Una escritora la definió como que tenía el corazón bien puesto. Así que esos son esos dones que tiene Alexandra. Por mi parte, aunque mi nombre es Josep Soler, aunque mis primeros estudios oficiales fueron Economía, Administración de Empresas, llevo más de 20 años estudiando e investigando las relaciones mente-cuerpo. ¿Y cómo es eso? Bueno, eso sucedió a través de una remisión espontánea que experimenté en mi cuerpo. Un dolor que tenía en mi cuerpo, crónico, desapareció. Desde ese momento me dediqué a mirar cuál era el impacto de los pensamientos, de las creencias, de tu forma de ver la vida en tu cuerpo, y también cuál era la conexión con lo que podemos llamar tu propósito de vida o tu camino de vida. He escrito varios libros y también en esa trayectoria de ver el impacto de la mente sobre el cuerpo he sido soy formador desde hace muchos años de programación neurolingüística.
Así que esas son algunas de las cosas que vamos a usar en este viaje de hoy. Buenísimo, Joseph. Para mí, como te dije al inicio, un honor. A los que no le conocen a Joseph, creo que uno de tus dones, porque tienes mucho, es la capacidad de transmitir ideas espirituales complejas en algo muy práctico y algo que nos puede servir. Es como que tienes esa posibilidad de hacer esa síntesis de cosas tan complejas como el tema espiritual para que nos sirva en la vida cotidiana. Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Entonces, querido Joseph, ¿cómo comenzamos este tema? Vamos a darles como un marco teórico, porque hoy el tema, para los que se están uniendo a este momento, bienvenidos, y ya los que están ahí escuchándonos, vamos a aprender cómo transformar el miedo en confianza. Pero antes vamos a hacer un marco teórico, una explicación de algunos conceptos importantes que nos van a ayudar a entender cómo hacerlo. Y para eso nos vas a contar tú, Joseph, esta introducción, ¿no? Este marco. Adelante. Antes, un comentario sobre lo que has dicho. Estás hablando de espiritualidad práctica y eso es justo lo que necesitamos. Es decir, la espiritualidad no solo para algunos. La espiritualidad es un término trascendente más allá de la religión. Cada uno lo vive a su manera, pero lo que nos interesa en este momento es que lo podemos hacer muy, muy práctico. Y en esa línea te pregunto cómo estás. ¿Sí? ¿Cómo estás? Y cuando te pregunto cómo estás, tú me puedes decir cómo está tu cuerpo. Es decir, muy bien, pues estoy sano, estoy con la infección, ¿sí? Pero también te pregunto cómo estás y te pregunto cómo está tu nivel de energía. ¿Tienes la energía alta? ¿Tienes la energía baja en este encierro, confinamiento? Y cuando te pregunto cómo estás y me dices bien, mal, allí hay una dimensión emocional, ¿sí? Y cuando te pregunto cómo estás, también es cuáles son tus pensamientos, qué tienes en la cabeza. O sea, ¿qué te estás diciendo? ¿Cuáles son los pensamientos que tienes estos días? Esta es mi responde a cómo estás. Y finalmente, cómo estás también responde a una dimensión para mí de sentido de propósito. Tu vida, lo que está ocurriendo, ¿tiene sentido? ¿Cuál es el propósito de lo que está ocurriendo? ¿Hay un sentido para ti en tu vida? Entonces, en ese cómo estás, lo que estamos viendo es que hay 5 dimensiones. 5 dimensiones o 5 cuerpos. Yo los explico con la metáfora de las muñecas rusas, las matrioscas. 5 dimensiones corporales, el cuerpo físico es el que está en el centro y las demás dimensiones alrededor. Mi especialidad en estos años ha sido cuál es el impacto del cuerpo mental, de la dimensión del pensamiento en los demás cuerpos. Entonces, cuando miramos todos los cuerpos, podemos hablar de un concepto que se llama salud holística. Salud holística. ¿Y qué es eso de salud holística? Salud holística es cuando yo tengo en cuenta todas esas dimensiones corporales, tengo en cuenta mi cuerpo físico, cómo está mi energía, cómo están mis emociones, cuáles son mis pensamientos y el sentido o el propósito de todo ello. Entonces, si tú quieres cuidar tu cuerpo y lo quieres hacer de forma holística, la clave cuál es que puedas atender todas esas dimensiones. No sé si Alexandra ibas a decir algo, ¿sí? Te cortó un poquitito, repítenos los 5 cuerpos, se están uniendo ahorita gente para que quede bien claro, porque se cortó un poquito. ¿Cuáles son estos 5 cuerpos que tenemos que atender para atender esta perspectiva de salud holística? ¿Cuáles son los 5 cuerpos? Sí, entonces tenemos 5 cuerpos, 5 dimensiones, y cuando te pregunto cómo estás, ¿de qué se trata? De que puedas estar bien, y cuando digo bien me refiero a los 5 cuerpos, 5 dimensiones. Físicamente estás bien, yo entiendo que estás siguiendo las recomendaciones, las precauciones, ¿sí? Todas las de los gobiernos y las recomendaciones sanitarias, estás cuidando ese cuerpo físico. Pero ¿quién se ocupa de la energía? ¿Cómo está tu energía? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cuál es la emoción principal que estás viviendo en este momento? Cuerpo mental, el cuarto cuerpo, los pensamientos. ¿Qué te estás diciendo? ¿Sí? ¿Cuáles son los pensamientos que están en tu cabeza estos días? Y también el quinto cuerpo, el último, es el del propósito. Esos son los 5 cuerpos. Y cuando los atendemos todos, ahí tenemos un sistema holístico, que es nuestra recomendación. Buenísimo. ¿Sí? ¿Se escuchó bien? Entonces nosotros en este encuentro vamos a poner atención especialmente a 2 cuerpos, a 2 dimensiones. Una es la emocional y la otra la mental. Y para que te hagas una idea de cómo hemos distribuido esto, Alexandra se va a ocupar especialmente del cuerpo emocional y yo del cuerpo mental. Te doy un ejemplo para hacerlo muy sencillo y muy práctico sobre las dimensiones corporales. Una vez estaba podando en mi jardín la magnolia y me corté
con la sierra mecánica me corté la pierna, un trozo de pierna, me hice un corte. Ni siquiera me di cuenta, fíjate la adrenalina en ese momento, ni siquiera me di cuenta. ¿Sí? ¿Cómo me di cuenta? Porque estaba sintiendo, empecé a sentir cómo la sangre corría por mi pierna. Entonces ahí tenemos que hay una atención al cuerpo físico. ¿Y qué hago? Digo, ¿me pongo a meditar? ¿Me pongo a observar mis emociones y mis pensamientos? No, hay que cuidar el cuerpo físico, eso es lo primero. Por eso cuando hablamos del sistema holístico, atiende a las recomendaciones, ¿sí? Porque hay que cuidar tu cuerpo físico, pero no nos quedamos ahí. Claro, yo tengo que ver cómo está mi energía. Ese día es el día de mi cumpleaños. Yo acabo de recibir un mail de una persona que ha sido un maestro para mí. Y es un mail doloroso, no es un mail de felicitación de tu cumpleaños. Estoy viviendo un corte, entonces te estoy mostrando cuál es el impacto de la energía, cuál es el impacto de las emociones. ¿Qué pensamientos? Yo tengo unos pensamientos que son, esta relación se termina, estoy cortando esta relación, ¿sí? Y es doloroso. Entonces, esa es nuestra propuesta, que podamos alcanzar todos los distintos cuerpos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien, qué importante, ¿no? Claro. Ok, entonces, como decía Joseph, vamos a atender en este live cómo manejar estas emociones, en este caso el miedo, desde el cuerpo mental y el emocional. Y lo que tú decías, ¿no? Es muy importante atender el cuerpo físico primero. Obviamente tenemos que en esta situación de crisis, cuando estamos con todas estas recomendaciones para mantenernos saludables, tenemos que hacerlas caso a, exactamente, ¿no? Así puntualmente. ¿Algo más que quieras decirnos antes de entrar al otro tema? Sí, ¿no? tengo más que compartir con respecto a mi especialidad. Es decir, cuando hablamos de mente-cuerpo hay una cosa que es muy importante comprender. Y es que el cuerpo físico no distingue entre lo que yo imagino y la realidad. Y ahí te doy el ejemplo de imaginar, ¿sí? Imagina una piña, un jugoso mango. No lo estás viendo, no está cerca de ti, no te lo estás comiendo, pero solo que lo imagines, vas a observar cómo tu cuerpo empieza a salivar. Y eso es lo que tú eres capaz de observar, es decir, que imaginas algo y que tu cuerpo, tu fisiología responde, reacciona a esa imagen que tú colocas, ¿sí? Digo que eres capaz de observar que tu cuerpo saliva, lo que no eres capaz de observar es que tu sistema digestivo se pone en funcionamiento. Lo que estoy mostrando es que con solo una imagen, una imaginación, algo que tú imaginas, tu cuerpo está reaccionando. Entonces, mi pregunta en este momento es, ¿cuáles son las imágenes que tú estás proyectando? ¿Qué te estás imaginando? El cuerpo no distingue entre real o imaginado. Si yo imagino, si miro hacia el futuro y me imagino contagiado, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando en mi cuerpo? ¿Qué está viviendo mi cuerpo? Si yo me imagino contagiado, lo más normal, y no lo estoy, claro, lo más normal es que aparezca un miedo. Y ese miedo no es del futuro, ese miedo lo está viviendo mi cuerpo ahora. Y sigo un poco más para que vean la precisión. Si yo me imagino que me contagio, ¿sí? Me imagino que me contagio, mi cuerpo está viviendo miedo ahora. ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuál es mi creencia con respecto a eso? ¿Creo que soy capaz? ¿Creo que mi cuerpo puede manejar esa infección, ese virus? ¿O creo que no? Creo que no soy fuerte suficiente. Entonces vean el impacto que tiene eso en sus cuerpos, ¿sí? Buenísimo. ¿Cómo es el impacto de la creencia en nosotros y el impacto de una imagen que hace que el cerebro no distingue entre lo que está pasando y lo que no está pasando y lo imaginado, ¿no? La realidad. Entonces, ¿cómo? Sí, es así. En términos de conexiones neuronales, las mismas conexiones se activan. Como digo, el cuerpo siempre está en momento presente. Yo no le puedo decir a mi cuerpo, bueno, si nos contagiamos del coronavirus ya nos preocuparemos entonces, ya tendremos miedo entonces. No, mi cuerpo está teniendo el miedo ahora y está reaccionando ahora a esa posibilidad. Y como digo con precisión, que veremos después cuáles son los tipos de mensajes que nos podemos estar enviando y cuáles son otros mensajes que nos podemos enviar. Es decir, estamos hablando de una emoción preferente. Y muchas veces cuando te preguntas qué estás sintiendo ahora, cuando te pregunto cómo estás y qué estás sintiendo ahora y cuál es la emoción que estás sintiendo, pues estás sintiendo. Hay una que es muy frecuente en este momento y es miedo. El miedo. ¿Miedo a qué? Miedo, como decía, a contagiarte, miedo a la soledad,
Miedo a la muerte, también esa posibilidad. Miedo a quedarte sin trabajo, miedo a carecer de recursos, miedo a ir al supermercado y no encontrar comida, miedo a que se terminen los suministros. Entonces ahí hay una emoción principal. Y te pregunto, ¿qué te estás diciendo tú con respecto a eso? Esa es la clave. Porque también cuando vemos las noticias, es importante ahí distinguir, cuando hablamos de miedo, es importante distinguir el emisor del receptor. Te pido que pienses en tu cuerpo físico, como si fuera una antena emisora. Es decir, estás emitiendo una señal, estás emitiendo una frecuencia, una vibración. Tus pensamientos están emitiendo una vibración. Y esos pensamientos, ese mensaje, para simplificarlo, como me comprometo a explicar las cosas de forma sencilla, estás emitiendo un mensaje. Y ese mensaje que estás emitiendo lo está recibiendo tu cuerpo. Lo está recibiendo también tu vida. ¿Sí? Es como que tú estás emitiendo una información. Y esa información que tú emites se refleja ahí fuera en tu vida y se refleja también en tu cuerpo. Entonces, en términos de mensaje, en mis investigaciones he puesto mucha atención a las palabras que usamos para describir la realidad, porque no son solo las palabras que usamos para describir la realidad. Esas palabras crean nuestra realidad. Te pongo un ejemplo. Imagínate que sucede algo en tu vida y tú dices, esto que ha sucedido no lo puedo digerir. ¿Sí? Esto es un pensamiento, no es la realidad, es un pensamiento que estás emitiendo. ¿Sí? Y que tu cuerpo está escuchando. Normalmente uno no escucha lo que se está diciendo. Es decir, hay un montón de pensamientos en su cabeza, muchísimos pensamientos todos los días en tu cabeza. Y uno no está escuchando eso. Ahora bien, tu cuerpo, el cuerpo sí los está escuchando. Y cuando tú te imaginas, porque no es verdad, cuando tú te imaginas o que tú te dices que no puedes digerir una situación, ese mensaje está debilitando, está impactando en tu sistema digestivo. Estás viendo el impacto de los pensamientos y de las palabras y los mensajes que tú emites en tu cuerpo. Te pregunto ahora, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje que estás emitiendo? ¿O cuáles son las palabras que tú usas en relación a esta situación que estás viviendo? Vuelvo al emisor y al receptor. ¿Sí? El emisor eres tú. Qué bien que nos puedas explicar, cuando hablamos de miedo, ese miedo que nos apoya y ese otro tipo de miedo, ¿no? Esa distinción. Sí, tenemos varios tipos de miedo. Acordémonos que el miedo, como todas las emociones, siempre nos trae un mensaje. Un poquito de miedo nos sirve y es necesario porque nos cuida. Cuando, por ejemplo, tú hablabas hace un momento de este miedo de infectarnos, ¿no? Del virus. Ok, cuando yo oigo en las noticias que se están infectando y yo tengo esta sensación de miedo, ok, ¿qué hago con eso? Atiendo eso porque está bien, me voy a proteger, voy a usar mascarilla, no voy a salir, voy a usar guantes. O sea, ¿qué acción puntual tomo ante una amenaza? El miedo es una emoción que uno experimenta cuando percibe que en el entorno hay una amenaza, hay alguna situación para la que seguramente no vamos a estar preparados, no tenemos los recursos y nos afecta. Entonces, cuando aparece, como en este caso, ¿no? En la situación del virus, ¿no? Es una situación de amenaza, ok, aparece esto. ¿Qué hago yo con eso? Desde mi parte racional y desde mi parte consciente, ¿qué hago yo con eso? Ok, todo lo que está en mis manos, voy a tomar las precauciones debidas para asistir esa señal que el miedo me trae. Porque un poquito de miedo es útil y nos cuida y nos protege. ¿Ok? Entonces, cuando el miedo empieza a ser un problema, cuando el miedo es exagerado, cuando el miedo se ha dado por ideas del futuro, catastróficas, de amenazas negativas. Por ejemplo, yo me imagino que ya me voy a enfermar, que me voy a morir, que no voy a tener el dinero suficiente para pagar las cuentas cuando esto se acabe, que alguien de mi familia va a ser afectado. O sea, los pensamientos me llevan al futuro, son exagerados, no están pasando todavía y me dejan sin recursos en el momento presente. Entonces no tengo nada que hacer porque están en el futuro. Cuando el miedo está exagerado, normalmente nos paraliza y nos pone en un estado que puede llegar a afectar muchísimo
obviamente nuestra mente, nuestra emocionalidad, pero también nuestro cuerpo físico. Y aquí es súper importante porque cuando estamos en un estado de miedo sostenido y exagerado y fuerte, muchas partes de nuestro cuerpo se desgastan, del cuerpo físico, y la que más se ve afectada es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, con el miedo, con la respuesta de que hay una amenaza, de que estoy en peligro, se afecta y baja las defensas, ¿sí? Nuestro sistema inmune, recordemos, es el encargado de ayudarnos a luchar contra cualquier amenaza que el cuerpo siente. Entonces es el que nos mantiene fuertes, estables, saludables. Es como un ejército que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Cuando estamos con mucho miedo durante mucho tiempo y un miedo irracional y exagerado, el sistema inmune baja las defensas. Entonces ahí tenemos que prestar mucha atención, porque hoy lo que les vamos a enseñar es justamente cómo activar un estado de seguridad y confianza y cómo manejar ese miedo. Sí, es que cuando hablamos de miedo hay que comprender que hay solo dos miedos naturales, dos miedos fisiológicos. Uno de esos miedos es el miedo a la pérdida de altura cuando caes. Eso es un miedo natural. El otro miedo natural es a los sonidos fuertes, a los impactos fuertes. Lo que estoy diciendo es que fuera de esos dos miedos más naturales, uno caídas, otros sonidos fuertes, los demás son construidos, que construimos, que el miedo es una construcción, ¿sí? Porque el miedo no está aquí, el miedo se trata de lo que yo imagino ahí delante, ¿sí? Totalmente. Entonces, justamente lo que tú dices, es construido, y como es construido, lo podemos reconstruir o lo podemos asistir para que no esté. Muchos de los miedos, la mayoría son imaginarios y están construidos por nosotros, son la mayoría irracionales, están como no enfocados en la realidad y en el momento presente, están como, digamos que, proyectados en el futuro, ¿no? Es la imaginación la que proyecta el miedo. Y como tú decías, Joseph, sí, la mayoría de esos pueden ser evitados porque son una construcción. Entonces, aquí volvemos a llevar conciencia al cuerpo mental. Lo que hablabas tú al inicio, ¿no? Los 5 cuerpos, por jerarquía se afectan los unos a los otros. Entonces, desde el cuerpo mental tenemos la capacidad de observar lo que estamos creando, imaginando y parar. Cuando empezamos a crear una imagen catastrófica, una imagen negativa que nos va a generar esta sensación y esta emoción de miedo. Entonces, ahí tenemos que estar muy conscientes para, ¿qué me estoy imaginando? ¿Qué estoy creando? Y también desde qué creencia estoy construyendo esa imagen, ¿sí? Para que no nos generemos miedos innecesarios, ¿sí? Una construcción innecesaria que afecta a nuestro sistema inmune. En estos momentos es muy importante que nosotros tengamos nuestro sistema inmune alto, las defensas altas, que nuestra mente, nuestra emoción, nuestro cuerpo físico estén en una alineación que nos permita estar fuertes con todo nuestro sistema energético íntegro, en fortaleza. El emisor eres tú. Es decir, solo tú tienes la capacidad de inyectar miedo en tu cuerpo. Noticias que tú estás escuchando no tienen la capacidad. Eso lo tienes tú. Solo tú eres el emisor. No hay nadie ahí fuera. Entonces esto es importante, que el poder lo tienes tú, ¿sí? Nosotros, que ahora lo vamos a hacer en la parte práctica, tenemos la capacidad interna con nuestra mente de generarnos un estado de confianza, de generarnos un estado de salud, de generarnos un estado en el que nos sentimos seguros, confiados, que vamos a poder afrontar cualquier circunstancia que venga. Somos capaces de eso. Como somos capaces de generarnos una situación de miedo, también somos capaces de generar una situación de confianza. Y aquí es muy importante, nuestro cuerpo es sabio. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de restaurarse, de volver a la homeostasis, de volver al equilibrio. Imagínense, nosotros no estamos pensando ni diciéndole qué hacer al sistema inmune, cómo defendernos. El cuerpo lo sabe hacer. Entonces, aquí tenemos que empezar a confiar en que de verdad nuestro cuerpo lo sabe hacer.
que nuestro cuerpo nos quiere saludables, nos quiere sanos, está trabajando para nosotros. Entonces aquí es importante desde la mente, desde lo consciente, decirle a nuestro cuerpo: confío en ti, yo sé que tú me mantienes sana, yo sé que tú me cuidas. Ese es cuando empezamos a hablar ya de cómo transformar, empezamos a hablar de cómo transformar. Entonces este miedo en confianza, una de las cosas claves es desde el cuerpo mental, no desde la mente. ¿Qué mensajes le estamos dando al cuerpo? Ok, démosle mensajes positivos. Sí, yo creo en ti, tú eres sabio, me vas a mantener saludable. Veamos dónde está cada uno, es decir, obsérvate en este momento y cuál es el mensaje que estás emitiendo. Es decir, en esta situación, acuérdate de aquí, tu cuerpo mental es una emisora, está emitiendo un mensaje y tu cuerpo físico lo está recibiendo, está reaccionando a ese mensaje. Te pregunto, ¿cuál es el mensaje que estás emitiendo? Porque si tú, por ejemplo, frente a esta situación, el mensaje, tu creencia, tus lentes, lo que tú crees es que no estás seguro de si harías frente o si podrías hacer frente a esta situación, si dudas, si no sientes que tu cuerpo es fuerte, ese mensaje está debilitando tu cuerpo y está debilitando también la función inmune. Simplemente esa duda, esa imagen del futuro en creer que no sabes o creer que no serás capaz si te contagias, que no serás capaz de superarlo. Entonces ese pensamiento, porque no existe eso está en el futuro como una posibilidad, no existe ese pensamiento, te está debilitando ahora. Estás sintiendo miedo ahora y te estás debilitando ahora. Entonces, ¿cuál es otra frase que tú te puedes decir? ¿Sí? Fíjate en la potencia de esta frase. No importa lo que pase ahí fuera, no importa lo que venga, no importa lo que ocurra, yo soy capaz de manejarlo. No importa lo que ocurra, no importa lo que venga, no importa lo que pase, yo soy capaz de manejarlo. Porque esta frase está generando confianza en tu cuerpo, en ti y en tu sistema inmunológico. Tenemos más recursos de lo que pensamos. Somos capaces de resolver las situaciones de una manera creativa que ni siquiera la imaginamos, porque la conciencia no llega a captar todo el potencial que está en nuestro inconsciente. Somos y tenemos más recursos de los que sabemos que tenemos. Entonces confiar en eso, ¿no? Si soy capaz y voy a tener los recursos internos y externos para atender esa circunstancia que ocurra. Tú decías, ¿no? Muy importante la imagen que tenemos, y en conjunto con la imagen que tenemos de que nos vemos saludables, que nos vemos felices, que nos vemos con recursos económicos incluso para afrontar lo que tengamos que afrontar, obviamente con salud y vitalidad. También es importante el diálogo que estamos teniendo, lo que estamos hablando ahorita, las frases. Entonces es mi imagen y es lo que me estoy diciendo en la conversación que estoy teniendo conmigo mismo. La imagen que sostengo y la conversación. Soy capaz de resolver cualquier circunstancia y la imagen me visualizo a mí mismo saludable, pleno, seguro, con todos los recursos, con mi familia feliz. Eso es lo que vamos a hacer en unos minutos como vivencia. Sí, yo creo que ya pronto vamos a entrar en la visualización, y para personas que les suene raro esa palabra visualización, o que no sepan lo que es eso, muy bien, nuestro compromiso es hacerlo muy práctico, que se comprenda muy práctico, muy fácil. ¿Qué es una visualización? Bueno, pues eso es lo que estás haciendo todo el tiempo. Si cuando tú imaginas algo, ya sea con tus ojos abiertos o con los ojos cerrados, cuando tú imaginas algo, eso es una visualización. ¿Y qué es lo que pasa? El problema es que no estás consciente, es decir, no interviene tu conciencia, son pensamientos o imágenes que se disparan en automático. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tus visualizaciones que se disparan automáticamente y esta visualización que vamos a hacer ahora? Es que aquí vas a dirigir tu atención hacia lo que quieres crear, no hacia lo que se dispara automáticamente. Entonces, una cosa más acerca de esta visualización que va a empezar Alexandra y luego vamos a ir intercambiándonos y voy a continuar. En algún momento vas a ubicar esa emoción en tu cuerpo, esa emoción de miedo en tu cuerpo. Y en algún momento también te voy a pedir que la asciendas, o que la lleves al corazón. Cuando digo que la asciendas, ¿qué quiero decir? Porque normalmente las sensaciones se sienten desde la garganta hasta la zona pélvica. Normalmente las emociones se manifiestan ahí. Entonces, en algún momento te vamos a pedir que lleves tu atención
entre la garganta y la zona pélvica y que detectes, que encuentres dónde está esa emoción en tu cuerpo, porque tú dirías, no, el miedo lo tengo en la cabeza. No, no. El miedo se siente en el cuerpo, los pensamientos están en la cabeza, pero se siente en el cuerpo. Y entonces en algún momento te vamos a guiar para que movamos esa energía para crear lo que tú quieres para tu vida, ¿sí? No lo que no quieres, que es cuando se dispara en automático. Justamente, entonces lo que está explicando Joseph es lo que nos va a ayudar a transformar el miedo que fue creado por tu mente, que luego se sintió en el cuerpo, lo vamos a transformar en un estado de confianza. Entonces, la visualización nos va a llevar en estos pasos. Primero vamos a identificar dónde está el miedo en el cuerpo y luego vamos a poner una imagen en el futuro de confianza para crear este estado de confianza. Acordándonos que cómo trascendemos del miedo a la confianza, cambiando lo que nos estamos diciendo y cambiando la imagen que tenemos, ¿sí? Porque eso va a crear otra realidad, va a crear una nueva realidad, que es la realidad en donde yo confío en que tengo los recursos y que soy capaz para resolver cualquier situación que tenga que resolver. Así es como transformamos el miedo a la confianza, ¿sí? Cambiamos lo que pensamos y lo que sentimos para que se dé esta nueva realidad. Entonces, cuando quieras. Yo creo que podemos ir empezando. Sí, vamos a hacer la visualización. Para la visualización, vamos a obtener una música de fondo y les vamos a pedir que ustedes que nos están escuchando ahí, ya se han sumado más personas, gracias por estar ahí, qué lindo, van a cerrar sus ojos durante la visualización, van a sentarse cómodamente y nosotros les vamos a ir guiando. Esta es una experiencia práctica que va a tener un impacto profundo en tu mente y tu cuerpo para que transformes el miedo en confianza. Así que esta es una herramienta muy poderosa que te va a servir mucho y te invito a experimentarla. Voy a colocar la música un momentito. Bien, empezamos cerrando los ojos. Eso nos ayuda a conectar con el cuerpo. La llave está en tu cuerpo. Vamos a usar esa sensación como una puerta. Entonces, cuando quieras, cierras los ojos y pones la atención en tu respiración. Bien, muy bien. Y con tus ojos cerrados, vas a ir llevando tu atención a tu cuerpo. Vas a empezar por tus pies, vas a ir sintiendo tus pies, tus piernas, tu pelvis, tu espalda. Siente tus hombros, tus brazos, tus manos, conéctate con tu cuerpo. Lleva ahora la atención a tu abdomen, a tu pecho. Siente tu garganta. Siente tu cabeza, tu cara, todo tu cuerpo. Siente todo tu cuerpo. Toma una inhalación profunda por la nariz. Exhala por la boca. Anclándote. Inhala por nariz. Exhala por la boca. Haciendo una conexión profunda con tu cuerpo. Sabio, tu cuerpo es sabio. Está esperando que le escuches, que conectes con él. Eso es, muy bien. Muy bien. Una inhalación profunda nuevamente por nariz. Exhalas por tu boca. Y vas a ir conectándote con una situación que te genere miedo. En este momento de tu vida, en esta circunstancia, ¿qué es lo que te genera miedo? Trae a tu mente la situación. Y ahora ubícala en tu
cuerpo, ¿en dónde sientes el miedo en tu cuerpo? ¿Está en tu pecho, en tu abdomen? ¿En dónde está? ¿En dónde sientes el miedo? Ubícalo en tu cuerpo. En el momento en el que ya empiezas a sentir esa sensación del miedo en tu cuerpo, puedes desconectarte de la imagen que lo provoca. Lo más importante ahora es que ubiques en tu cuerpo, como te decíamos antes, que observes especialmente la zona desde debajo de la garganta o desde la garganta hasta la pelvis, y que ubiques dónde en tu cuerpo se manifiesta esa sensación que llamas miedo. Y ahora vamos a hacer algo extraordinario. Extraordinario porque normalmente cuando se presenta esa sensación en tu cuerpo no la quieres eliminar. Y lo que es extraordinario es que ahora vas a perder el miedo al miedo. ¿Y cómo vas a hacer eso? Muy bien, haz como si respiraras en esa parte de tu cuerpo. O sea, lo puedes notar como algo que aprieta en el abdomen, como algo que pincha, como un vacío, ¿sí? No importa, esa es tu sensación. Respira en esa zona de tu cuerpo. Cuando digo que vamos a hacer algo extraordinario, que es perderle el miedo al miedo, es que le vas a dar permiso para que esté ahí. Es como si fuera un bebé y como si lo abrazaras, como si apadrinaras esa sensación. Y lo siguiente que vas a hacer, que va a ser aún más extraordinario, es que vas a darte cuenta de que puedes sentir aún más, es decir, que puedes intensificar la sensación y que no pasa nada. Entonces te propongo que la intensifiques un poquito, para que le dejes a tu cuerpo que la maneje. Es decir, sea cual sea la intensidad de la sensación o donde se ubica, te propongo que la intensifiques un poquito. Y en el instante que la intensificas, si te das cuenta que tu cuerpo lo maneja, ahí puede suceder eso extraordinario que es perder el miedo a sentir miedo. Y si quieres puedes intensificarla un poquito más. El miedo es una energía extraordinariamente poderosa y la vamos a usar ahora para crear lo que tú quieres para tu vida, no lo que no quieres. Entonces, no se trata que el miedo desaparezca, se trata de que se transmute, se transforme. Y para eso lo primero es aceptarlo. Lo aceptas, lo notas en tu cuerpo y si tú quieres, lo intensificas. Y ahora que te propongo que a través de esa intensificación lo lleves hacia la zona del corazón. Plexo solar, corazón. Tu corazón tiene la capacidad de transmutar, de transformar cualquier emoción, cualquier sensación. Llévalo a tu corazón, la zona de los pulmones, el timo, una glándula súper importante. Lo que estamos haciendo es transmutar, intensificar esa emoción, aceptarla, intensificarla y llevarla, extenderla hacia el corazón. Y cuando te propongo que la extiendas hacia el corazón es para que la puedas usar para crear lo que tú quieres crear. Y ahí te propongo que deliberadamente crees una imagen, que crees una imagen de futuro, donde te ves perfectamente bien. Te ves perfectamente saludable. Al aire libre, al sol. Te propongo que entres en esa imagen de forma que puedas vivir lo que es estar perfectamente bien, saludable, al aire libre, al sol. Que notes la brisa del viento, del aire en tu cara. Que notes quizá los sonidos,
de ese estar al aire libre. Y que lleves ahí a personas queridas, como si hicieras una fiesta, una celebración. Porque esto que estás viviendo ahora, esto que estás viviendo, pasará. Pasará. Te propongo que te mires ahí delante y te preguntes en quién te has convertido. ¿En quién te has convertido a través de esto? ¿Sí? Quizá estás más presente con la vida, quizá también más humilde, más humano, más consciente, más cuidadoso. Te propongo que te imagines compartiendo todo esto con tus personas queridas, con tus amigos, con tus familiares, con tus hijos, y que te sientas perfectamente bien y que te establezcas en esa imagen, que te establezcas. Que sientas también cómo tu cuerpo sonríe en esta imagen. Y estás también dejando que tu cuerpo haga lo que sabe hacer, que es cuidar de ti. Para finalizar, lo que te pido es que no importa cuánto de lejos hayas imaginado eso, lo que te propongo es que acerques esa imagen hacia ti. Es decir, que ese futuro imaginario lo hagas más cercano, como si tú estuvieras andando hacia ahí o esa imagen estuviera andando hacia ti. Está tu yo del momento presente, tu yo en esa imagen del futuro y se están acercando. Y se están acercando hasta que se hacen uno, porque esa imagen en la que estás perfectamente bien, en la que ya pasó, está más cerca de lo que crees y la puedes vivir ahora. Observa cuál es tu sensación ahora y cómo es tu sensación en tu cuerpo, cómo es la sensación de confianza, confianza infinita, fe inquebrantable. ¿Cómo es esa sensación en tu cuerpo? Para que te quedes establecida o establecido en esa sensación de fe o confianza infinita. Es decir, nota en tu cuerpo, reconoce cómo es esa sensación. Establécete en ella. Reconócela y cuando quieras suavemente a tu ritmo, despacio, puedes abrir tus ojos. Puedes repetir esta visualización tantas veces como quieras. Has aprendido una herramienta fascinante que es sentir, ubicar la emoción en tu cuerpo y trascenderla. La has intensificado, has perdido el miedo al miedo, perdido el miedo a sentir y has podido usar esa fuerza para crear lo que quieres en tu vida. Así que puedes usarla. Es una práctica. Y tienes maestría en una práctica cuando practicas. Así esta es nuestra propuesta. Y así entonces que vayas volviendo con esa sensación de confianza plena, de fe inquebrantable, donde confías en ti, en la vida, en que todo lo que sucede es una experiencia para evolucionar, para crecer, para transformarnos. Y que todo ocurre en el momento en el que tiene que ocurrir, más allá muchas veces de nuestro entendimiento. Bueno, qué bien. Bien, y ahora vamos a ir abriendo un espacio para preguntas. Si tienen alguna pregunta, que la puedan hacer. A ver, dice, me ha costado identificar el miedo
alguna manera de poderlo hacer. Intensificar el miedo. Me ha costado intensificar el miedo. Ok, alguna manera para poderlo hacer. Bueno, en primer lugar, la propuesta de Alexandra era que te fueras a una situación donde está ese miedo. Así que, ¿cuándo es la última vez que has sentido ese miedo? Por ejemplo, es una manera de acceder a esa experiencia y vivirla como si estuviera pasando ahora. Cuando haces eso, la sensación en tu cuerpo se hace evidente. ¿Sí? Muy bien, en el momento en que se hace evidente la sensación, ya no necesitas recordar la experiencia o revivirla. Lo que haces es poner la atención a esa sensación y deliberadamente la intensificas. ¿Sí? Es como ponerla más fuerte. Si hay un poquito de tensión, pues usas más tensión. Si sientes un vacío, pues siente un vacío más profundo, con la sensación que has sentido. Y ahí estás perdiendo el miedo. Es decir, en lugar de que el miedo vaya a ti, tú te anticipas y vas a buscar el miedo. Eso es lo que estamos haciendo. El miedo te sorprende, te asalta, se monta encima de ti. No lo puedes manejar, no vas a buscarlo. Esto es súper importante porque le tenemos miedo al sentir, no solo a sentir miedo, sino cualquier otra emoción. A veces tenemos miedo a la intensidad emocional y es importante perderle el miedo, sentir que uno, animarse a ir, como tú decías, a sentir y cómo, qué sentir las sensaciones corporales, sentir la tensión, el palpitar del corazón, de pronto la sudoración en las manos, o sea, sentir las sensaciones corporales. A la larga solo es una sensación corporal, no es más que eso, que te está informando algo. Entonces perderle el rechazo a sentir, ¿no? Abrirnos a experimentar la sensación y luego hacer la transformación de llevarla a, como hicimos, ¿no? En la meditación, en la visualización, de llevarla a trascenderla y de generar el estado de confianza. Animarse a sentir a plenitud la emoción. Cuando uno siente la emoción a plenitud, esto es importante, evita que esa emoción se reprima, porque muchas veces por miedo a sentir vamos reprimiendo emociones que se van quedando en el cuerpo como memoria corporal. Entonces es muy importante, si yo estoy teniendo una sensación, sentirla a plenitud, a que no se reprima, a que no se quede guardada en mi cuerpo. Y una vez que la siento, la puedo movilizar. Puedo empezar a circular y la puedo llevar hacia un lugar más elevado y transmutarla. Estoy leyendo otra pregunta que si es con ansiedad es igual. Entonces es importante distinguir que lo que llamamos ansiedad o lo que llamamos miedo es una etiqueta. Entonces lo importante no es la etiqueta, lo importante es la sensación. Porque puede ser que uno al miedo le llame ansiedad o viceversa. Entonces sí, la práctica es igual. En uno de mis últimos libros, en el lenguaje del alma, estoy explicando cómo podemos transformar cualquier emoción, cualquier sensación, transformarla en el gozo del ser. Entonces, no importa el nombre que le des, finalmente es una sensación que está ubicada en tu cuerpo. Cuando tú te das cuenta que la puedes aceptar y la puedes intensificar aunque sea un poco, ahí le pierdes el miedo. Y ahí es como si la sensación se rinde, porque al intensificarla se transmuta, se transforma en otra cosa. Y es ahí donde la puedes usar para crear tu vida. Las emociones son la fuerza de la vida. Entonces puedes confiar en tus emociones, puedes confiar incluso en el miedo. Confía en tu miedo. Sí, porque siempre nos trae un mensaje, las emociones nos están constantemente informando, dándonos un mensaje que hay que atender, ¿no? Hay que atender. Las emociones están ahí para que evolucionemos, para que crezcamos. Entonces sentir es importante, permítanse sentir. Sí, la palabra clave es confía. Confía. Si estás enfermo, confía en la medicina que estás tomando. Sea cual sea. Confía, si tienes acceso a un remedio casero, confía en el remedio casero, confía en el remedio de la abuela, confía en los consejos de los profesionales, confía en tu médico, confía en la enfermera, el enfermero, confía en el auxiliar, confía, míralo a los ojos y dile, confío en ti,
Confío en lo que estás haciendo. Esas personas, esos profesionales de la salud que cada día se levantan, se ponen el uniforme, las protecciones y van a dar todo, van a dar todo. También es un mensaje para ellos. Confíen los profesionales en su sistema inmune, en su cuerpo, en que tienen la capacidad, ¿sí? Cuando hablamos de confianza como palabras clave, Alexandra estaba como compartiendo palabras clave. Confía en lo más grande, confía en Dios, confía en el infinito, confía en el ser y en el alma, confía que este virus no es para ti. Confía que no es para ti, que no te va a tocar. Confía en lo más grande. Y justamente confía en tu cuerpo, confía en tu sistema inmune, confía en que tú tienes los recursos internos, intelectuales, emocionales para atender cualquier situación que se va a presentar. Confía en que vas a tener gente a tu alrededor eventualmente que te va a ayudar. Confía en que tú puedes autoasistirte emocionalmente e intelectualmente y físicamente. Confía en ti. Esa es una de las principales confianzas, en que nosotros tenemos las capacidades internas para solucionar cosas. Como les decía hace un momento, a veces no nos damos cuenta de toda la capacidad y el potencial que tenemos. Tenemos muchísimo potencial, sabemos más de lo que creemos. Nuestro inconsciente tiene muchísima información, no solo información nuestra que hemos adquirido en esta vida, tenemos información de los ancestros, tenemos memoria, impronta, que nos va a ayudar, que nos va a dar los recursos para que solucionemos lo que tenemos que solucionar. Cuando hablamos de esa confianza infinita, las cosas tienen un propósito. También quiero hacer una referencia al día de hoy, a esa alineación planetaria, sería 444. Está previsto para esta noche una meditación donde se va a reunir probablemente más de 1 millón de personas. Lo que estamos buscando con esta meditación es llegar a lo que se llama una masa crítica, un cambio de conciencia. Pero para explicárselo bien sencillo, lo que les quiero decir es que ¿cuál es este momento en el que hablamos de un cambio de conciencia? Pues como seres humanos llevamos miles de años, decenas de miles de años sobre la Tierra. Los humanos llevamos decenas de miles de años sobre la Tierra, con un programa muy específico, que es el programa de supervivencia, ¿sí? De supervivencia. ¿Cuál es el cambio de conciencia? Que el humano del siglo XXI se establezca en un paradigma de confianza, no de supervivencia, sino de confianza infinita. Y ese es el propósito que yo le añado a esta meditación de esta noche, que será esta noche en América y para los que estén en Europa en la madrugada. Sí, y sumando esto que tú dices, estamos en una transición y en un cambio de conciencia planetaria y hay que aprovechar, tenemos que mirar que esta crisis, porque de la crisis uno aprende y sale fortalecido y es una oportunidad. Creo que todos vamos a reflexionar sobre la forma en la que hemos estado viviendo, lo que contribuimos a la sociedad, al planeta. Hay una necesidad de que cambiemos, de que estemos más humanos, más conscientes, más sensibles, más compasivos, más conectados con los demás. Necesitamos activar la solidaridad y sobre todo la conciencia. ¿Cuál es el cambio de conciencia? La conciencia de unidad, la conciencia de que somos uno. Por eso hoy la meditación en la noche y la idea de sumar fuerzas es que somos una sola conciencia, una sola masa crítica, una sola humanidad, que necesitamos ser más amorosos, más compasivos, más conscientes. Entonces, bueno, con eso, ¿qué te parece, Joseph, si hacemos como un resumen así, damos un par de ideas cada uno de lo que fue el live de hoy y vamos cerrando? Sí, por mí ya la resumí. Clave, la palabra clave es confianza. Confía en ti, confía en lo más grande, confía en los profesionales, confía en lo que te estés tomando, confía en el propósito de esto, que es un despertar, es una evolución de la humanidad. Confía y ahí lo tenemos. Buenísimo, entonces con eso vamos a ir cerrando. Les queremos agradecer infinitamente. Estuvimos más de 100 personas conectados de varios países, nos acompañaron de España, de Colombia, de Ecuador, de México, muchas gracias, de Argentina también se sumaron, de Chile, gracias por estar ahí. Para nosotros fue una alegría poder compartir esta técnica, estas enseñanzas que les van a servir mucho. Esperamos de corazón que conecten con eso que hemos hablado, con ese estado de confianza